Si has estado pasando mucho tiempo rodeado de gente, es posible que después te sientas un poco cansado, te cueste concentrarte bien, sientas que todo se te hace un poco cuesta arriba, no quieres hablar con nadie. Bueno, pues es posible que tengas resaca social. Los humanos somos seres sociables y que necesitamos de los demás para sobrevivir. Da igual que seas introvertido o que no seas introvertido, llega un momento en el que necesitamos hablar con alguien o quedar con alguien o tener un mínimo contacto por WhatsApp con alguien. Sí que es cierto que eso no pasa igual con todo el mundo, que hay gente que igual con ver a sus seres queridos o a gente 2 veces al mes o 1 vez a la semana ya van bien, y hay otras personas que necesitan estar en constante socialización, pero en ambos casos, y aunque se suele dar más en personas introvertidas, puede ocurrir lo que se denomina como resaca social, que es un desgaste emocional y psicológico que nos puede ocurrir cuando estamos socializando de más. No es un síndrome, no es una enfermedad, no es un trastorno, de hecho no es una condición médica diagnosticable, sino que es una manera coloquial de decir que has socializado de más y que tu cerebro ya no puede. Por ejemplo, a mí me pasa que yo vivo lejos de mi familia y de mis amigos, entonces cuando yo voy a la ciudad procuro verlos a todos para no tener que hacer muchos viajes o para que ellos no tengan que estar viniendo a mi casa y tal. Y de normal al día siguiente o a la misma noche me siento súper cansada, como si llevara días sin dormir, tengo 0 unidades de energía. Sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, igual durmiendo un poco o yo qué sé, leyendo un libro o estando un tiempo a solas, me recupero y ya estoy bien. Aunque también me ha pasado de veces que me da migrañas o me da fuerte la resaca y sí que tengo que estar más tiempo pues, durmiendo o con medicación o lo que sea, pero de normal no es algo así muy grave, ¿no? Estoy cansada y ya está. Paso un tiempo a solas conmigo y me recupero. He investigado un poco y he descubierto que existen algunas razones por las que nos sentimos así o por las que podemos tener más facilidad a sentirnos así. La primera es, evidentemente, la introversión. Como he dicho muchas veces en el canal, la introversión es un rasgo de la personalidad que se caracteriza, entre otras cosas, porque recargamos nuestra batería haciendo actividades con nosotros mismos. Al contrario que los extrovertidos, que recargan batería pues haciendo actividades con otra gente. Es decir, que cuando una persona introvertida se expone mucho rato a estímulos externos o pasa mucho tiempo socializando, puede ser que acabe cansado. ¿Quiere decir esto que una persona introvertida no puede socializar? No. Esto quiere decir que tenemos que conocernos y saber qué límites tenemos para no sentirnos mal y no sentir después que socializar, en vez de ser algo divertido, de ver a tu familia, de ver a tus amigos, es una obligación, porque tampoco debería ser eso. La segunda razón sería las personas altamente sensibles. El sistema nervioso de una persona altamente sensible es más receptivo a los estímulos externos, por lo que procesamos mucha información y la analizamos más detalladamente, cosa que cansa muchísimo. La siguiente razón sería cuando nos sentimos mal. A veces quedamos con gente cuando realmente no queremos o no nos apetece, estamos cansados, tristes, estresados, nos sentimos mal y pues nos sentimos obligados a estar ahí. O cuando también puede ocurrir que la persona con la que vamos a quedar es una persona que tiende a la negatividad, que está quejándose constantemente y que eso hace que nos cansemos antes porque nos abruma todo ese sentimiento de tristeza de la persona que nos está hablando, y entonces podemos también llegar a tener esa resaca social a causa de eso. Recuerdo que hace un tiempo yo en mi vida había una persona que era, cada vez que quedabas con esa persona era todo mal, el trabajo mal, los estudios mal, la pareja mal, los amigos mal, todo era malo y llegó un punto en el que yo ya no podía más, yo colapsé y ya ni siquiera tenía ganas de quedar con esa persona porque siempre era todo mal y siempre tenía la sensación de que estaba quedando con una persona que me quitaba la energía y me robaba la energía y que yo podía ir muy feliz a ver a esa persona y que salía de ahí como si me hubiera atropellado un camión. La cuarta razón sería la socialización excesiva, y esto aplica también a los extrovertidos, que cuando agotamos nuestra batería social y estamos expuestos mucho rato a estos estímulos externos,
al final nuestro cerebro se cansa. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en temporadas de fiesta como Navidad, en la que te juntas con amigos, con familia, tal. O, por ejemplo, también se dio mucho cuando acabó la cuarentena y la gente quiso retomar el tiempo perdido que habían pasado, pues empezaron a quedar mucho con mucha gente y pues la gente colapsaba porque quedaban todo el rato con gente y incluso aunque seas extrovertido necesitas un tiempo para ti, necesitas un tiempo de estar solo. Entonces ocurrió mucho eso, que había mucha resaca social. Y por último hay ciertos trastornos psicológicos que también pueden ayudar a que aparezca esta resaca social, como puede ser la ansiedad generalizada o la fobia social, que ocurre cuando la persona está excesivamente atenta a los estímulos externos que están ocurriendo a su alrededor y pues eso le provoca un agotamiento mental brutal. Al final, cuando socializamos utilizamos muchísimos recursos cognitivos, estamos pendientes de qué nos dicen, pero también a cómo nos lo dicen, o sea, los gestos, la comunicación no verbal, dónde nos lo dice. Igual estamos en un parque donde hay niños gritando, o en una biblioteca donde estamos hablando muy bajito, o mientras estamos haciendo otras actividades como comer, por ejemplo. Y además de todo esto, también tienes que pensar qué responder verbalmente, no verbalmente, cómo modular la voz para que nos escuchen o cómo contar algo para que tenga el impacto que queremos que tenga en la otra persona. Todo esto al final es un esfuerzo que, aunque no sale conscientemente, nuestro cerebro lo hace y no nos damos cuenta, pero al final acaba agotándose. Que además tenemos que tener en cuenta que nuestras habilidades sociales se han visto muy afectadas a causa de la pandemia y la cuarentena, que no quiere decir que dejemos de socializar, pero sí que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y nos tenemos que fijar hasta qué punto nos sentimos cómodos sin forzarnos a hacer cosas o planes que queremos y permitirnos descansar lo que necesitemos sin sentirnos mal por decir no a planes cuando nosotros queremos decir no. En conclusión, la resaca social es un término para expresar un agotamiento social que, aunque no implica dejar de socializar, sí implica establecer unos límites y ser asertivos y sinceros tanto con nosotros como con la gente con la que nos vamos a relacionar. Porque al final también es injusto llegar a un plan que una persona ha organizado con muchísimas ganas, muchísima ilusión y que tú estés con cara de culo, porque no querías ir, pero tienes la obligación de ir. Entonces yo creo que ser sinceros y decir, mira, no me apetece ir, porque si voy a estar mal, yo creo que también es muy importante y conocer o aprender a ser asertivos, a saber decir que no y a no tener miedo a que las otras personas se enfaden. O sea, si no tienen que entenderlo y si no lo entienden, al final no es problema nuestro. Entonces creo que es importante. Yo esto lo estoy trabajando mucho, el decir que no a planes que no quiero hacer. Me ha costado toda la vida y me sigue costando. Y justo por eso, justo porque me cuesta, lo pongo muy en práctica y siempre que no quiero hacer algo, me animo a mí misma a decir, di no pasa nada, nadie va a enfadarse toda la vida contigo por no hacerlo. Que luego pueden enfadarse, pero no es algo que yo deba controlar ni que pueda controlar. Entonces, si lo entienden bien y si no lo entienden ya lo entenderán. Y si no lo entienden nunca, pues es lo que hay. Espero que te haya gustado el vídeo. Le puedes dar like si quieres, suscribirte si no lo haces y seguirme en Instagram, donde intento contestar a vuestros mensajes. Y nada, espero verte en el siguiente vídeo.